Buenas tardes y agradeceros nuevamente la presencia a esta segunda sesión de las jornadas Transparencia, Acceso Abierto y Sistemas de Evaluación de la Investigación. Yo quiero agradecer particularmente hoy a Ignasi. Ayer estuvo con nosotros Emilio, hoy es Ignasi. Ignasi seguro que tiene una agenda muy complicada. Es un mes, además, muy singular y muy atípico en nuestro quehacer cotidiano. Y muchas gracias, Ignasi, por compartir tu tiempo y tu conocimiento, que es mucho y muy amplio en estos temas. Ignasi, como decía Ramón, pertenece a la universidad, trabaja en la Universidad de Barcelona, es licenciado en física y doctor en física por la Universidad de Barcelona, pero en algún momento de su carrera migró al ámbito digamos, de soporte a la investigación, al ámbito de conocimiento libre a través del sistema de bibliotecas de la Universidad de Barcelona. Allí ahora es jefe de la Oficina de Difusión del Conocimiento y la unidad de soporte a la investigación de la Biblioteca CRAI de la Universidad de Barcelona. Yo creo que la experiencia en acceso abierto de Ignasi debe ser desde sus orígenes como científico, pero después migró y fue uno de los promotores de Creative Commons en España. Ha formado parte y forma parte de grupos de políticas de información y acceso abierto de la Liga de Universidades de Investigación Europeas. Trabaja junto con CRUE en intentar que el sistema de I+D español se empape de los principios del acceso abierto, y ahora mismo está trabajando conjuntamente con CRUE y Revium en las negociaciones, incluso con las grandes editoriales, con 4 de las grandes editoriales que se están llevando a... Yo creo que tenemos mucho que aprender de Ignasi, seguro, y que la charla va a ser muy interesante. Y después, como comentaba Ramón, pues abriremos el debate. Ignasi, por favor. Molt bé, moltes gràcies, vicerector, moltes gràcies, Ramon. Unes paraules en català o valencià del nord i després continuaré en castellà perquè m'han demanat que l'Emilio ens està seguint i ens està seguint amb els seus alumnes. Per tant, Emilio, ahora cambiaré rápidamente al castellano. Bueno, un plaer de nou tornar a estar aquí amb la gent de Castelló. M'hauria agradat més poder agafar el tren i venir a Castelló, com he fet tantes vegades, però bueno, estic a Barcelona i estem de festa major, però encara que estiguem nosaltres de festa major, jo aquí celebrant la Mercè i compartint la Mercè amb tots vosaltres amb un tema que, com sabeu, m'apassiona. Doncs bé, a ver, yo la presentación que os he preparado un poco es como una introducción para luego debatir todo lo que queráis. La idea es un poco, pues, volver un poco a recordar qué es todo esto del acceso abierto. Emilio ayer me preguntaba, oye, ¿vas a explicar exactamente las vías y a ver cuál es la vía verde, la vía dorada o esta vía dorada para hacerse rico? Pues bueno, he cogido el guante y voy a contestar un poco a lo que me planteaba Emilio y luego podemos también discutir. A mí siempre me gusta empezar por los clásicos, es decir, cuando hablamos de acceso abierto me gusta irme a hace ya más de 18 años, cuando un grupo de gente interesada en todo el tema del sistema de comunicación científica se reunió en la capital húngara, en Budapest, no para ver un partido de fútbol como hoy hacen la gente del Bayern de Sevilla, sino para discutir el futuro de la comunicación científica, y elaboraron un manifiesto que es algunos decimos pues como los cimientos del actual movimiento del acceso abierto. Y allí se plantearon un objetivo que es que debería toda la producción científica que se publica sin esperar un ánimo de lucro directo por parte de los investigadores, pues debería estar gratuita en la red y debería no solo a que se pudiera leer de forma gratuita, sino que también se pudiera reutilizar. Este era un objetivo. El problema es que este objetivo se planteó para llegar a él 2 rutas. Y ahora a veces nos planteamos si tú eres más de los verdes o eres más de los dorados, y yo siempre digo que a mí me gusta ser de los 2 colores, es decir, apostar por las 2 vías, porque de hecho eran 2 estrategias complementarias y creo que lo que deberíamos hacer un poco entre todos es complementar ambas estrategias, aunque luego, como veremos, se ha complicado un poquito más esta de los 2 caminos. Pero yo siempre digo que no había que olvidar ese objetivo final que era compartir este conocimiento de forma abierta, tan abierta como sea posible. Bien, estas 2 rutas
que llamábamos pues, la ruta verde, que es la ruta del autoarchivo. Ayer Emilio abogaba para que todo el mundo, todos los investigadores tuvieran una copia de sus artículos en los repositorios. Yo con la gente de la biblioteca de vuestra universidad pues comparto horas y horas y reuniones y muchos proyectos conjuntamente a través del CSUC y de otras, de Revium y de otros foros. Pues conozco bastante vuestro repositorio, lo he ido siguiendo y bueno, es uno de los ejemplos que tenemos como a poder seguir y siempre pues, se puede mostrar como un buen ejemplo. Lo que nos gustaría a todos, los que trabajamos en repositorios, es que los investigadores también lo vieran como una puerta abierta a poder compartir más, hacer más visible sus contenidos. Ya sé que hay otras competencias como ResearchGate o Academia, pero bueno, luego si queréis podemos discutir un poco sobre el tema. La segunda vía era esto que se pedía a principios de este siglo, diciendo, bueno, deberíamos tener revistas de acceso abierto. Se pedía no solo que se hicieran nuevas revistas, revistas que utilizaran el copyright no para cerrar, sino para abrir. Es decir, yo cuando creo una cosa tengo unos derechos y en lugar de decir prohibido, 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 pues puedo decir permitido, permitido, permitido. Entonces, esta es la idea un poco de las revistas de acceso abierto. Hay que dejar muy claro, y aquí está en catalán, los que podéis leer el catalán, y si no, pues vosotros podéis intuir lo que dice, pero que es muy importante que en la definición, en las diferentes definiciones que hicieron en Budapest y en otros manifiestos posteriores, en Bethesda y la Declaración de Berlín, nadie decía que una revista de acceso abierto tenía que ser aquella revista donde se pagaba por publicar. Yo aquí siempre digo lo mismo, y Jesús me recordaba mi pasado, que yo digo que me he jubilado de la física, aunque sigo siendo, por ejemplo, miembro de la Sociedad Catalana de Física. Yo cuando era físico, cuando me dedicaba a la física, yo pagaba por publicar. Yo pagaba a Playet Optics, por ejemplo, por publicar mis artículos. Unos artículos que en aquel momento, en los finales de los años 90, no quedaban en acceso abierto, quedaban completamente cerrados. Es decir, pagamos para publicar y pagábamos para leer. Es decir, esto de pagar por publicar no se ha inventado ahora con las revistas de acceso abierto, sino que viene de antiguo. Pues bien, estas dos estrategias del autoarchivo y las revistas de acceso abierto se convirtieron en las dos rutas, la ruta verde y la ruta dorada, aunque como veis aquí la ruta dorada se ha ido complicando un poquito más. La ruta verde es básicamente esto que decíamos, los repositorios. Los investigadores siempre dicen, bueno, esto no tiene coste. Yo siempre digo que, bueno, alguien me paga un sueldo a final de mes y a todos los compañeros que estaban en los repositorios, alguien tiene que pagar un poco la infraestructura, pero sí que es verdad que el investigador no ve ese coste, de la misma manera que muchas veces no intuye que alguien está pagando para poder leer todos los artículos a los cuales tiene acceso. Otra característica de la ruta verde es que normalmente el copyright, eso que normalmente se cede alegremente sin leer muy bien lo que firmamos, pues se sigue siendo del editor. El editor permite, o la sociedad científica o la revista permite que se pueda hacer un autoarchivo, pero no te pasa otra vez el copyright, no te deja hacer lo que te dé la gana y raramente permite utilizar esto de las licencias Creative Commons que habíamos hablado antes. En la ruta dorada pues ha habido un poco más de complejidad. Sí, han aparecido muchas revistas de acceso abierto, luego hablaremos un poquito más de ellas. Sí que es verdad que las más conocidas pues te hacen pagar por publicar, pero sigue habiendo muchas revistas. De hecho, en el directorio de acceso abierto, de revistas de acceso abierto, hay más revistas que no piden nada por publicarlo. Pero las que tienen más prestigio, las que tienen más impacto, donde se publica más, sí que piden más cantidad de dinero, que luego discutiremos también su precio. En esta vía de las revistas de acceso abierto sí que el copyright ya no se exige que se ceda a los editores y los autores mantienen el copyright. Luego ha aparecido lo que llamamos la opción híbrida, que yo desaconsejo al máximo, que es esa opción que se está ofreciendo a los investigadores de, oye, mira, aunque nuestra revista sea cerrada, si me pagas una cantidad de dinero, luego veremos también qué cantidad estamos hablando, tu artículo, solo tu artículo, va a quedar en abierto. Bien, esto ha sido una gran fuente de ingresos para muchas revistas porque, bueno, los investigadores como el financiador de los proyectos aceptaba este pago como un coste elegible, pues han ido optando. En España, ya veremos después, no ha sido un impacto muy fuerte el híbrido, pero sí que en otros países donde se ha apostado mucho por esta vía dorada ha sido una solución, pero que ha reportado, pues yo qué sé, que por ejemplo Wellcome Trust anualmente gaste pues unos 6 millones de libras esterlinas para pagar artículos y muchos sean del modelo híbrido.
¿Cómo estamos en la Jaume I? Bueno, yo hice ayer un experimento rápido. Ya hace unos años, con la Politécnica de Cataluña, diseñamos una metodología para hacer un cálculo de cómo estaban las universidades, primero las nuestras, Barcelona y la Politécnica de Cataluña, respecto al acceso abierto, midiendo nuestra producción científica y utilizando una herramienta que se llama Unpaywall. Esto se fue repitiendo las diferentes universidades catalanas y luego hicimos un estudio con Revion. Yo hice con los datos de 2019 de Web of Science que aparecen en la Core Collection de Web of Science, miré que había de la Jaume I, había unos 900 artículos y analicé en qué estado estaban estos artículos. Entonces, con los datos que hay hoy en día, pues la Universidad Jaume I está sobre un 47-46% de artículos que están en acceso abierto. Posiblemente en el repositorio hay más artículos que de momento están cerrados por el tema del copyright y pudiera ser que esta cifra aumentara en los próximos años. Como veis, prácticamente un 27-28% se ha publicado en las revistas de acceso abierto, en Gold. Hay algunos artículos que también están publicados en híbrido y hay unos cuantos que solo están en el repositorio, que es esto que pone green. Luego hay un marrón, el bronce. Estos son estas revistas que permiten leer, pero no permiten reutilizar. A veces nos encontramos con artículos que dicen free archive, free access. Lo que están diciendo es, al cabo de un tiempo, a veces hay revistas, por ejemplo, de medicina, que pasan 12 meses y desde su portal se puede abrir. Pues no, esto es la situación que tenemos hoy en día en la Jaume I. Bueno, alguien se podría plantear, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, hay un ranking, uno de tantos rankings. Pues hay un ranking que es el ranking de Leiden, que hay detrás también la gente del CWTS, que ayer creo que Emilio comentó, porque son gente que hace muchos análisis y estudios de bibliometría, que desde hace unos años utiliza una metodología muy parecida y que nos da la información de cómo están las universidades respecto al acceso abierto. Yo aquí os he puesto el ranking del último que ha aparecido, de 2020, donde se recogen publicaciones de 2015-2018 y vemos que a nivel de España, arriba de todo, tenemos la Politécnica de Cataluña. Os he puesto aquí los 25 primeros y no os busquéis porque no os encontraréis, porque estáis en el número 34. Estáis sobre un 41-42% de acceso abierto. Barcelona, veis aquí que estamos en el 60%, y puede sorprender, ¿por qué la Politécnica está en el 80%? Bien, es fácil de entender. Desde el año 2015, el vicerrector de investigación decidió que cuando se hace la evaluación interna, lo que llaman los puntos PAR, si los artículos estén publicados donde estén publicados, no se encuentran en el repositorio de la UPC, en este caso la UPC Commons, ese artículo consta como 0, como no publicado. Claro, esto, si vemos el ranking de Leiden o analizamos con el cálculo anterior cómo estaban en 2014 o 2013, vemos que este porcentaje se va para abajo. Pero a partir de 2015, la Politécnica de Cataluña está rayando porcentajes del 90% de artículos en un repositorio. Por tanto, aquí ya abro una vía de discusión, si queréis, a posteriori, donde cómo podemos incentivar entre nuestros investigadores que haya más artículos en los repositorios sin impedir que se siga publicando donde los investigadores quieran publicar. Además, también tenemos unas obligaciones que a veces olvidamos, que es que hay unas leyes, hay unos financiadores que nos piden publicar en acceso abierto. Por ejemplo, desde 2011, la Ley de la Ciencia pide que si recibes fondos del Ministerio, básicamente a través de los proyectos, tengas que hacer un depósito en los repositorios de cualquier publicación que hayas hecho. Y luego a nivel europeo ya empezó con el FP7, el Horizon 2020 es el que tenemos, que ahora se está acabando, y Horizon Europa, que es el siguiente, parece que seguirán pidiendo todo el acceso abierto. Esto sería un poco lo que pedía la Comisión Europea, que decía cualquier publicación, me da igual, escoge el dorado, escoge el verde, pero tiene que estar publicado, accesible al público, al cabo de 6 o 12 meses, dependiendo de las disciplinas. Veamos un poco la vía verde, alguna cosa más de la vía verde. Pues bien, yo siempre digo que, bueno, no es que creamos que en nuestros repositorios la gente entrará al repositorio y verá todo en el repositorio.
sino que la ventaja de los repositorios es que estamos conectados. Yo no tengo por qué saber que existe el repositorio de la Universidad Jaume I, pero la ventaja es que este repositorio está informando a otros repositorios más grandes. Aquí, por ejemplo, os he puesto Recolecta, que es el gran recolector de repositorios españoles. Yo puedo ir a Recolecta, buscar, pues, a ver qué hay de mi ámbito, de cuando hacía, pues, trabajaba en óptica y hacía mis montajes, mis correladores, y entonces encontraré artículos que están en Girona, o están en Castelló, o están en Castilla-La Mancha, donde sean, porque todos estos repositorios los tenemos conectados. Luego también a nivel europeo, OpenAIRE es un proyecto que se inició ya hace muchos años y que sigue siendo alimentado por todos los repositorios de las diferentes universidades europeas. Yo puedo ir a OpenAIRE y también ver qué hay, sin saber, pues, que Utrecht tiene un repositorio o que la Universidad de la Sapiencia tiene un repositorio. Y a nivel más general hay un gran repositorio mantenido por la Universidad de Bielefeld que se llama BASE. En BASE incluso se recogen repositorios temáticos como PubMed o Archive u otros, con lo cual yo puedo ir allí y siempre buscar una alternativa. Si por lo que fuera mi universidad no puede asumir un coste de pagar una suscripción a determinados recursos, siempre puedo ir a BASE y buscarlo. Luego, además, pues, con otras herramientas como Unpayable, que os he enseñado antes, puedo incluso mirar a través del DOI y ver dónde hay diferentes versiones abiertas de mis artículos. Porque este es el otro tema, y es que en los repositorios a veces pues, hay alguna queja de algunos investigadores de determinadas disciplinas, lo que tenemos no es siempre la versión final, la versión publicada, lo que llaman en inglés también el version of the record, sino que nos encontramos con versiones aceptadas o prosprint, y esto es lo que os he marcado aquí, subrayado con azul. La versión aceptada sería aquella versión que ya ha pasado todo el proceso de revisión. Yo envío una primera versión, el preprint que llamamos, paso las revisiones que sean necesarias y al final hay una versión que ya está aceptada. Esa versión es la que también encontramos muchas veces en los repositorios porque básicamente es la que muchos editores permiten publicar. No quieren que se publique la última, pero esta versión aceptada pues se acepta. Con embargos, con tiempos de espera, es decir, yo publico hoy, estamos en septiembre de 2020, y quizás ese artículo no va a ser público hasta septiembre de 2021. Pero siempre digo lo mismo, y ayer Emilio lo comentaba, deposito ya y ya pondremos el acceso cuando sea necesario, cuando lo podamos hacer. Es decir, lo importante es depositar en el momento de acabar de publicar, porque los metadatos ya están allí. Ya sabremos que en el repositorio ya tenemos a punto de abrir ese artículo. Incluso hay repositorios que permiten pedir, como cuando pedíamos antes las separadas que nos enviaban, pues puedo hacer un clic y que automáticamente el investigador, cuando diga, sí, perfecto, Ignasi, aquí tienes tu copia, me la enviarían. Y esto es interesante, que cuanto más artículos sean en el repositorio, más fácil será poder acceder y que nos lean, que es un poco lo que al final todos queremos. Si vamos a mirar el acceso dorado, pues ya tenemos esta cantidad de revistas. Ayer hablaba Emilio del coste de Scientific Reports o Nature Communications, todo el tema de PLOS, cómo han ido creciendo estas revistas. Detrás siguen habiendo los mismos, es decir, muchas de estas revistas, detrás tenemos Springer, Elsevier, los mismos saben que hay que poner no todos los huevos en la misma cesta, sino que hay que repartirlos y por tanto saben que esto también tienen que apostar, pero sí que es verdad, sí que es verdad que hay un tema de precios, es decir, muchas de estas revistas te piden un precio que podemos acordar todos que son precios bastante caros. Aquí esto es una gráfica que ofrecía Frontiers, una de estas editoras de acceso abierto, que decía, bueno, vamos a subir el precio, pero no somos tan malos, porque hay gente que todavía es más cara. Entonces, a mano derecha veréis todos los precios de Gold, veis que hay un amplio abanico de precios y Springer Nature es las más caras porque Nature Communications estamos hablando casi de $5.000 porque esto está en dólares. O alguien podría pensar, bueno, el híbrido debe ser más barato porque si ya reciben dinero por la suscripción, bueno, pues que un artículo quede abierto no será tan caro. Y si vais al color azul, veréis el híbrido y veis que las franjas son parecidas. De hecho, si nos vamos a la parte izquierda de esta gráfica, veis que la media del híbrido es más caro que lo que sería publicar una revista de acceso abierto. Cuando la gente me dice esto es muy caro, yo siempre pregunto lo mismo, ¿qué nos cuesta hoy en día?
¿Alguien se ha planteado qué cuesta todo el sistema de comunicación científica? Es decir, todo lo que estamos pagando, estos millones que cada año damos a estas editores, si lo dividimos por la cantidad de artículos que tenemos, ¿a cuánto nos sale cada artículo? Bueno, veis que al final a la izquierda, arriba de todo, hay una banda pequeñita roja. Este es el sistema actual. Es decir, incluso lo que estamos pagando ahora posiblemente sea más caro de los precios de las APCs que tenemos. Y ahora luego lo comentaré con otra gráfica. ¿Qué se está haciendo? Esto sería un poco para, bueno, estamos así, pero ¿cómo vamos avanzando? ¿Cuál es este futuro inmediato que me pedíais un poco que os empezara a comentar? Pues bueno, como decía Jesús, estamos negociando acuerdos transformativos que a mí siempre me gusta repetir que son transformativos, es decir, tienen que tener un objetivo, que es transformar. Yo no me gusta que el acuerdo transformativo sea, pues bueno, para que sigamos pagando lo mismo, pero que tampoco cambien mucho las cosas. A mí me gustaría que este acuerdo transformativo acabara cambiando algo y acabara cambiando el sistema de comunicación científica. Estos acuerdos transformativos siguen un poco la idea esta que se planteó de la sociedad Max Planck alemana, donde decía, pues esto, ¿no? Si yo ahora cojo todo el dinero, lo divido por los 2 millones de artículos que estoy pagando, estos son billones, cuando pone BN son billones de los ingleses, es decir, 7.600 millones de euros, pues si lo dividiera me salen aquí pues casi 4.000 euros por artículo. Cuando hablas con las revistas te dicen, no, es que tenemos que tener una PC de 2.000, perfecto. Si cogiera el 2.000, lo multiplicara por los 2 millones, me saldrían 4.000 millones. Aquí veis que casi hay el doble. ¿No? Estaría muy bien pagar 2.000, podríamos discutir si hay que pagar 2.000 y cómo los habría que pagar, pero estaría muy bien rebajar esto, porque aquí nos saldría unos 45% de lo que estamos pagando para gastarlo en otras cosas, es decir, prácticamente 4.000 millones para dedicarlos a investigación posiblemente y para invertir en otras cosas que no en publicar, ¿no? Bueno, esta era un poco la filosofía de lo que planteaba la sociedad Max Planck en estos acuerdos transformativos. El problema es que el acuerdo transformativo lo que estamos haciendo es mantener lo que pagamos, por lo tanto, no estamos bajando estos 2.000, seguimos con los 3.800, con lo cual yo tengo mis dudas de estos acuerdos transformativos si vamos a conseguir transformar algo o vamos a seguir pagando los millones que pagamos a los de siempre. Pero bueno, yo os explico un poco qué es este acuerdo transformativo. Es transformar para que no solo paguemos para leer, sino que el acuerdo permita leer y publicar todo en acceso abierto. Todo como si fuera una revista de acceso abierto. Hoy en día, en algunos países como Alemania, Suecia, Países Bajos, Hungría, Noruega, diferentes países ha habido acuerdos transformativos. A nivel español, solo el CSIC ha hecho algunos acuerdos transformativos con la Royal Society of Chemistry, Cambridge University Press y algún tercero que ahora no recuerdo. Como os decía aquí, pues la idea es que sea coste neutral, es decir, como mínimo, seguir pagando lo mismo. Idealmente, pagar menos, como habéis visto en el gráfico anterior. Pero se empieza por pagar más o menos lo mismo. Y pensados para que no perduren, que esto, como os he dicho, es un acuerdo transformativo, tiene que tener un tiempo y a partir de allí ya esto se tendría que cambiar. ¿Qué tendría que cambiar? Pues bueno, que todas las revistas fueran de acceso abierto y teóricamente nos costarán menos. Bien, a nivel español, la CRUE, pues bueno, hay un grupo de Open Science del cual formo parte, estuvimos hablando, yo de hecho estoy en un grupo de la Asociación Europea de Universidades que lleva el tema de Big Deals y hablamos de todos estos temas y nos intercambiamos un poco de información, pues yo planteé, bueno, deberíamos hacer algo en España, la CRUE, este grupo lo elevó a la Asamblea y la Asamblea aprobó que sí, que vale, que para 2020 entráramos en negociaciones con estas 4 editoriales, Sevier, Springer Nature, Wire y la American Chemical Society, y que intentáramos hacer un acuerdo transformativo. Y en eso estamos, peleándonos para ver si podemos conseguir un acuerdo transformativo y a ver si también sería posible rebajar, además en la situación actual, pues rebajar un poco los precios que estamos pagando. Segunda cosa, las políticas. Las políticas, porque ayer también Emilio me echó un guante y yo lo recojo rápidamente. Tenemos muchas políticas. Ahora ya quizás ya no se habla tanto de políticas de acceso abierto, se habla más de Open Science, de la ciencia abierta. Tenemos pues de los compromisos que adoptó la CRUE hace ya un año y medio, ya cuando los holandeses tenían la presidencia europea ya hicieron una llamada al Amsterdam Call para Open Science, para actuar. Está muy bien de hablar, pero vayamos a hacer cosas.
O nosotros en la Universidad de Barcelona, que formamos parte del ALERU, pues yo soy coautor de esta ruta, de esta hoja de ruta para la ciencia abierta en las universidades. Yo siempre digo que a mí me gustaría que todas las universidades tuvieran una estrategia de ciencia abierta, más allá de las publicaciones, los datos, la evaluación, que ayer también hablaba mucho Emilio de este tema, la integridad científica, la participación ciudadana. Nosotros a nivel de Universidad de Barcelona lo que hemos hecho es, por ejemplo, constituir una comisión y ir trabajando en estos diferentes aspectos. Ahora, por ejemplo, mis colegas del ALERU, pues estamos ahora haciendo un grupo de embajadores de Open Science y también cada uno pues estamos intercambiándonos buenas prácticas y un poco establecer estas políticas. Bueno, esto sería el marco más general, pero si vamos a acceso abierto, pues tenemos el famoso Plan S, que nos llegan muchas noticias del Plan S, pero como decía alguien, bueno, de momento no nos afecta, porque no hay ningún financiador español que participe en lo que llaman la Coalición S. La Coalición S es un grupo de financiadores estatales, principalmente europeos, aunque tienen algunos de otros continentes, que hace un par de años decidieron que a partir de 2020, de hecho ahora lo han pospuesto a 2021, a enero de 2021, a todos aquellos proyectos que ellos financiaran, sus publicaciones debían estar en acceso abierto inmediato. Claro, aquí la gran revolución fue, bueno, si tiene que ser inmediato, es que lo que están pidiendo es una gran apuesta por la ruta dorada. ¿Y quién va a pagar todo esto? Y bueno, ha habido mucho revuelo porque incluso pues, un grupo de químicos dijeron que no podía ser, que ellos apostaban por la vía verde. Bueno, yo haría análisis de cómo están los repositorios de artículos de química, porque está muy bien esto de hablar y apostar por la vía verde, pero yo digo, bueno, pues si apostáis, actuad. ¿Vale? O sea, mucha teoría, pero poca práctica. Bien, la Coalición S está preocupada porque quiere que alguna agencia española se quiera apoyar, pueda seguir la política. Lo que sí que os tengo que decir es que la Comisión Europea en principio va a coger estos principios de la Coalición S y los quiere aplicar para Horizon Europe, es decir, que a partir del año que viene los proyectos europeos van a ser un poco más estrictos con el tema de que el acceso abierto sea inmediato. Como os decía, acceso abierto inmediato genera muchos problemas porque parece que tengas que ser solo publicar en revistas de acceso abierto, pero además está diciendo que no quieren pagar ya más híbrido, no quieren esto de publica donde quieras y ya te pagaré yo que tu artículo quede abierto. Bueno, después de muchas discusiones, hace unos meses plantearon una nueva estrategia, la gente de la Coalición S, que es la estrategia de apostar por la vía verde. La vía verde, que es esta estrategia de retención de derechos. Ellos quieren convencer a los editores que acepten este nuevo modelo. Un modelo donde lo que están diciendo es el editor puede tener la exclusividad de la versión final publicada, pero esa versión corregida, la versión del manuscrito del autor, la versión aceptada, debería estar de forma inmediata en un repositorio y con una licencia CC BY, la más abierta, y sin ningún tipo de embargo. Ellos están, hace un par de semanas, una semana, estaba hablando con gente de la Coalición S, e incluso creen que legalmente puede funcionar, es decir, yo de alguna manera me comprometo con mi financiador a hacer esto, con lo cual yo después no puedo pasar a todo el copyright del acceso del manuscrito aceptado al editor. Y quieren convencer un poco a los editores de que esto puede ser posible. Bueno, veremos. Todavía no han cerrado una encuesta que han hecho con los editores y están trabajando con ellos. Pero yo esto lo mostraba más que nada para desmitificar un poco esta idea de que el Plan S solo es vía dorada y pagar por publicar, sino que también se está buscando la manera de que la vía verde se mantenga para cumplir con el Plan S. Y finalmente, claro, hablamos de revistas, hablamos de artículos, podemos ir un poco más allá. Vayamos más allá, vayamos a los preprints. Jesús es físico y yo soy físico. No hace falta que hablemos de archive. Desde el año 91 hay un repositorio donde los físicos comparten los preprints. Bueno, los preprints son aquellos artículos que no han sido revisados. Es lo primero. De hecho, los físicos envían el artículo a la revista y al mismo momento ya está ese artículo en archive. Claro, esto que parecía una cosa, bueno, los físicos son raros, son así, que lo hagan, rápidamente se ha ido copiando en diferentes disciplinas. Los químicos les costó mucho
porque los amenazaban, oye, pues no vais a poder publicar en ningún sitio, pero finalmente apareció el ChemArchive. Y detrás del ChemArchive hay la American Chemical Society, la Royal Society of Chemistry y la Sociedad Alemana de Química. Es decir, las grandes editoras de revistas de química ya lo han aceptado. BioArchive ha sido quizás el que más ha crecido, PaleoArchive, Social Archive, tenemos todos los archives que queráis, ¿vale? Entonces, muchos investigadores dicen, bueno, pero ¿podré después publicar ese preprint? Bueno, yo os he puesto aquí un enlace, que hay una lista de cuál es su política, pero diría que hoy en día prácticamente todas las revistas ya han aceptado que los preprints están aquí para quedarse. Quizás donde había más dudas sobre los preprints o sobre estos repositorios era en medicina. Oye, ¿cómo voy a poder publicar pues, que ya he descubierto la vacuna de la COVID y nadie me lo ha revisado, ¿no? Entonces, era la gente muy reacia a crear el MetaArchive, pero bueno, ya tenemos el MetaArchive desde hace unos cuantos meses, para no decir, yo creo que casi ya estamos llegando al primer año de MetaArchive. Y MetaArchive fue el primero que avisaba de forma importante, en color rojo, no es que yo lo haya puesto en rojo, sino que si entráis a MetaArchive aparece, que informar claramente de qué estamos hablando. Es decir, yo ahora, durante el confinamiento que parecía, no, ha salido un artículo de no sé qué, ha salido un artículo, bueno, se empezó a decir, oye, cuidado, ha salido un texto, ha salido un preprint. Se intentaba ayudar a los periodistas a que explicaran bien qué era eso. Porque en MetaArchive apareció muchos resultados de muchas investigaciones, pero que no habían sido comprobados. Entonces, en MetaArchive, ya antes de la pandemia, aparecía esta nota, es decir, cuidado, esto es preliminar. Esto no ha sido revisado. No debería ser seguido para la práctica clínica. Una vez ya lo hemos revisado, ya podemos seguirlo. Y sobre todo, no debería aparecer en las noticias, ¿vale? Jesús seguro que tiene 1001 anécdotas de artículos que han aparecido en Archive, como por ejemplo aquellos neutrinos que iban más rápido que la velocidad de la luz, pero que bueno, cuando ya apareció está muy bien, pero se abrió un debate y al final, bueno, parece que alguien no enchufó bien un determinado detector. Y ya está, no pasa nada. Pero, claro, estamos en un mundo que lo queremos todo para ayer, no para mañana, sino ya lo queremos ya, la inmediatez. Queremos ya compartir, queremos que nuestros resultados se conozcan ya y además queremos poner la banderita. Hoy hemos sido los primeros. También ha habido muchas trampas a veces pues para ralentizar determinados procesos de revisión para que salga un artículo antes que otro. Entonces, los archives estos lo que pueden servir es para poner la primera banderita, pero bueno, tener en cuenta que aquello es, bueno, lo primero, una primera idea que posiblemente hay que mejorar y hay que revisar. Aquí veis el crecimiento. Esto es una página que van saliendo periódicamente en la información y como veis ha crecido muchísimo los preprints de biomedicina. Crecieron pues con BioArchive, pero bueno, ahora con MetaArchive, con diferentes plataformas han ido apareciendo los preprints. Y ya veis que esto es una cosa que sobre todo a partir del 2016 y 2017 es cuando de forma exponencial esto se ha disparado. Estamos hablando de preprints por mes. Yo hace un tiempo, en 2019, el año pasado, estaba hablando, bueno, es que hay unos 2.000, 3.000 por mes, pero es que hoy estamos hablando de casi 14.000, es decir, debe ser unos 13.000 o 12.500 por mes. Es una locura esto. Pero vayamos un poco más allá de los preprints. Y estas plataformas que nos están ofreciendo los financiadores, como Wellcome. Wellcome ya hace un par de años que lanzó una plataforma para publicar. Dijo, ¿por qué tenemos que utilizar las revistas? ¿Por qué no utilizamos otras herramientas? Esta plataforma que utiliza Wellcome la utiliza también la fundación de Bill Gates, la utiliza el financiador irlandés público de medicina y la ha adoptado la Comisión. La Comisión Europea la quiere poner en marcha para 2021 para los resultados de proyectos de Horizon Europe. ¿Qué significa esta plataforma? Pues aquí os he puesto un pantallazo de un artículo. Aquí el investigador o los investigadores envían el preprint. Y lo que se hace es hacer un Open Peer Review. Aquí vemos quiénes son en esta parte con ORCID y todo, pues que los dos revisores que están revisando este artículo, en la primera versión pues tienen aquí sus dudas y pues plantean, oye, este artículo debería mejorarse. Podemos ver las revisiones, puede cada uno analizar pues qué ha dicho y podemos ver la segunda versión y que en esta segunda versión los dos investigadores le han dado el OK.
Bueno, aquí lo que sería es ir un poco más allá de los preprints, ver toda la versión y el resultado final de ese artículo. Esto plantea, bueno, muchos retos y yo siempre digo lo mismo. ¿Qué haremos si yo tengo un investigador que recibe un proyecto europeo y decide apostar por esta vía, de publicar en esta plataforma? ¿Le vamos a decir que como no tiene factor de impacto, este artículo no está ni en Q1, ni en Q4, ni en Q nada y no puede evaluarse? A un investigador que reciba una financiación de la Fundación Gates o de Wellcome Trust, ¿le diremos que esto no vale? Entonces, bueno, es uno de los retos que tenemos. Y para acabar, porque siempre me dicen, oye, siempre hablas de artículos, ¿pero qué pasa con los libros? Pues ya hay toda unas iniciativas para que las monografías de otras disciplinas, sobre todo pues, disciplinas de ciencias sociales o humanidades, también estén en acceso abierto. Tenemos el directorio de los libros de acceso abierto, la Open Library of Humanities, el Knowledge Unlatched. Tenemos diferentes iniciativas que lo que están buscando es que no solo discutamos del acceso abierto en las revistas y en los artículos, sino que vayamos más allá. Y bueno, y aquí es todo lo que yo quería comentaros ahora al principio. Como siempre, nos hemos alargado, pero bueno, espero que ahora en el debate salga todo lo que queráis. Gracias. Muchísimas gracias, Ignasi, por la presentación. Yo creo que muy densa por la cantidad de información interesante y por haberlo transmitido de una manera tan directa, tan clara a la audiencia ahí, ¿vale? Yo creo que abrimos el turno para el debate, para las preguntas, igual que ayer, a través, como decía Ramón, él irá moderando un poco las preguntas que van entrando y yo empezaría preguntándole a Ignasi, efectivamente, a mí me preocupa y de hecho hoy justamente la comisión de investigación, hemos tenido una comisión de investigación, hemos llevado un punto que la comisión hoy ha aprobado, lo llevaremos al Consejo de Gobierno también, que es una declaración de acceso abierto a la Universidad Jaume I. Y hace unos meses creamos pues una comisión, un grupo de trabajo en donde pues hay diferentes personas de los diferentes ámbitos de la universidad que llevamos observatorio de recerca, trabajando mano con la gente de biblioteca, que tú bien conoces, justamente para intentar revertir esos números que has enseñado al principio y que no son nada positivos para la universidad. Una de las cosas que allí se recoge en esa declaración de acceso abierto del Consejo de Gobierno justamente es la de la política que tú comentabas que en 2015 la Politécnica revirtió, ¿no? Revirtió los números, las cifras, ¿no? Solamente aquellos artículos que están en acceso abierto son los que yo voy a contabilizar a la hora de asignar la distribución de recursos, fondos propios de la universidad entre las diferentes unidades organizativas. Yo creo que aquí no llegaremos a ser tan, digamos, potentes, ¿no? En la política que implementemos, pero sí que es algo que está recogido en esa hoja de ruta y que desde luego tiene que ser así. Los números nos indican que tenemos que mejorar y la mejor manera de mejorar es incentivar a que los investigadores encuentren una recompensa, ¿no? por avanzar en esta dirección, ¿no? No sé si nos quieres compartir o quieres complementar lo que te estoy diciendo. Sí, a ver, yo llevaba años, nosotros hicimos una política en 2011 donde no quedaba claro si obligábamos o no obligábamos, porque decía aquello que tan fantástico de los investigadores harán esto, y abría la puerta a hacer algún tipo de evaluación, pero no se habían puesto los mecanismos, y sí que es verdad que en 2019 decidimos ya ir un poco más allá. Con la Comisión de Ciencia Abierta, pues uno de los puntos era cómo mejorar la política, y en la Universidad de Barcelona aprobamos en julio de 2019 ir un poco más allá y poner como unos indicadores y marcarnos unos indicadores de hasta dónde podíamos llegar. Lo que hicimos al final se aprobó en abril de este año, que en los contratos programa de investigación, lo que cada centro, cada facultad recibe un dinero, digamos, de la universidad para pues, hacer diferentes actividades de investigación, se utiliza como indicador el nivel del acceso abierto de cada centro. Entonces, yo que estoy detrás de la validación de artículos a través de lo que llamamos el CRIS nuestro, que es el GREC, hacia el repositorio,
pues tenemos datos del incremento, fue brutal. O sea, recibimos muchísimas peticiones de envío de artículos. Y lo que es lo mejor, que la gente ya ha aprendido un poco a diferenciar entre qué es el postprint, el preprint, la versión del autor, la versión publicada. Y bueno, yo creo que aquí lo que es muy importante, y yo desde que inicié todo el contacto con el CRIS y el repositorio, es hacerlo lo más automático posible. Yo cuando empecé con la política en 2010 y montamos la pasarela entre lo que es el CRIS nuestro y el repositorio, yo lo que dije siempre es, yo no quiero que los investigadores vuelvan a rellenar pues, el título, los autores, el DOI, el no sé qué. No. Si ya lo tenemos en un sitio, utilicemos eso. Entonces, cuando salió esa primera política en 2010, yo me acuerdo recibir mensajes de gente, es que ahora vamos a estar mucho tiempo, no sé qué. Y eso les decía lo mismo, un momento, entra, hagámoslo. Lo hacíamos y decían, pues sí, es muy rápido esto. Estamos hablando de 3 minutos. Pues ya está, 3 minutos, hecho. Entonces, si facilitamos la vida a los investigadores y ellos ven que no es una cosa que tengan que dedicar mucho tiempo, que les da más visibilidad, de que después te cuentan algunos, pues gracias a esto yo me escribió no sé quién y tal. Bueno, todo ayuda. Nosotros también nos preocupamos a través del repositorio que nuestro repositorio esté visible en muchos sitios. Como os decía antes, yo no espero que un investigador del MIT entre al repositorio de la Universidad de Barcelona. Seguro que no va a entrar, no debe ser ni que existe. Pero sí que espero que si va a PubMed y quiere hacer un clic y ve Deposit de la Universidad de Barcelona, verá que haciendo un clic podrá entrar y acceder a nuestro artículo. Y cuando la Universidad de California cancela los artículos del Sevier y no pueden acceder, pues bueno, igual un investigador de la Universidad de California entra a PubMed y haciendo clic podrá llegar a nuestro repositorio. Entonces, lo que siempre nos hemos preocupado es esto, de pedir el mínimo trabajo a los investigadores y ofrecerles la máxima visibilidad. Completamente, de acuerdo. Yo creo que aquí, digamos, el facilitar la vida del investigador, tenemos pasarelas, tenemos una herramienta que conecta el sistema de gestor de publicaciones científicas con la biblioteca. Cada vez que se da de alta un artículo salta una alerta e intentamos, pero bueno, yo creo que aquí hemos sido hemos querido molestar tan poco a los investigadores con este asunto que realmente no son conscientes de las máquinas o de los motores que hay por bajo de toda esta actuación y realmente no ha llegado. Digamos, lo está haciendo la Oficina de Gestión de la Investigación, lo está haciendo la biblioteca, pero los investigadores no son conscientes. A veces reciben un correo, no saben muy bien ese correo. Entonces, yo creo que hay que incidir en la parte formativa, ¿no? De información, lo que estamos haciendo hoy. Yo creo que es muy importante facilitar, obviamente, la parte de que la información, que el investigador no tenga que invertir un tiempo considerable en este asunto, pero también hace falta, creo yo, la parte de incentivarlo, ¿no? En el FLO, que se llaman aquí los fondos, digamos, ligados a objetivos, o directamente en los mecanismos de distribución de recursos entre departamentos a la hora de calcular, porque está registrado el documento que está en acceso abierto o no. Es una manera de pesar la información de las unidades. Sí, nosotros también, y esto ya lo hizo la OPC, también hemos acordado un poco que todo lo que se publica ya en acceso abierto, PLOS, Scientific Reports u otras de estas revistas, también hacemos, pues, periódicamente, lo subimos directamente la gente desde biblioteca. Ahora no sé si Vicente se me va a enfadar, pero también es verdad que pues, se puede de alguna manera analizar qué se le pide, no se le pide al investigador. Está claro que en muchos casos solo se puede subir la versión del autor y esa versión del autor la tiene el editor o la tiene el investigador. Aquí la biblioteca lo único que puede hacer es facilitarte pues esto, la ayuda, la formación, las pasarelas, todo. Pero se necesita este pequeño esfuerzo. Yo siempre digo en todas mis charlas, mi consejo es que siempre os guardéis esa última versión, la versión aceptada, porque posiblemente será la que podamos difundir de forma más abierta en los repositorios. Empieza a haber alguna pregunta. Elsa nos pregunta si destacarías alguna buena práctica a la que seguir o que sirva de inspiración en España. ¿En algún... Depende de lo que se... buena práctica de qué, es decir, como yo siempre digo, como política, la de la Politécnica. Yo creo
yo, bueno, siempre que puedo la enseño como buena política. Buena práctica, pues lo que habéis hecho vosotros, lo que hemos hecho nosotros, lo que han hecho tantas universidades, que es conectar el gestor de la producción científica con el repositorio. Es decir, que si ya está en un sitio no lo vuelvas a pedir, facilitarlo. Esto, pues tenemos, depende del tipo de gestor que tengas, pues puedes ir a buscar un buen ejemplo en una universidad u otra. Nosotros, por ejemplo, el GREC lo utilizan diferentes universidades, pues cuando lo desarrollamos nosotros, pues ya lo hemos cedido a todas, a Valencia, a Universidad Baleares, lo hemos hecho. Incluso hemos trabajado con gente como Imarina, que es otro gestor que utilizan, por ejemplo, algunos institutos de investigación que no son universitarios, por ejemplo, en Bellvitge o en el Clínic de Barcelona, IDIVAPS, IDIVEI, utilizan eso. Yo he colaborado con ellos para que esos gestores pudieran conectarse a nuestro repositorio. De hecho, utilizan nuestro repositorio. Esto también es otra buena práctica que se puede hacer, ¿no? Si tú tienes algún instituto de investigación medio participado con la institución y que ellos necesitan también hacer visible sus artículos y no van a montar un repositorio, pues se puede colaborar con ellos y de alguna manera también recuperas información de tus propios investigadores. Nosotros tenemos médicos que están en los dos sitios, pues lo mismo, con una vez que lo suban ya tenemos suficiente, ya entre todos ya lo tenemos. Más buenas prácticas, pues esto que os decía del PubMed, por ejemplo, colaborar para que seas visible. Yo sé que, por ejemplo, sois visibles en Unpaywall y, por tanto, ya os reconocen. Ya podéis ser, pues que con el DOI ya digan, pues mira, esto está en el repositorio de Aljamo Primer. Varias cosas con la gente del equipo de diseño de bibliotecas, con Lidón, con todo este equipo, pues compartimos ideas de qué se puede ir haciendo para fomentar, pues, que haya más artículos en el repositorio. Todo esto serían buenas prácticas. Otra cosa que se puede hacer, que también, y ahora es también decir, bueno, en la situación actual es complicado, pero se puede estudiar cómo ayudar a los investigadores que quieren publicar en acceso abierto. Es decir, la Universidad de Barcelona, y lo tendríamos que celebrar, no hemos hecho ningún tipo de celebración, hace 10 años que tenemos un fondo para publicar en acceso abierto. Bueno, teníamos un vicerrector o vicerrectora adecuada en un momento adecuado, vimos una iniciativa que hacían los americanos y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ponemos tanto dinero en lo cerrado, ¿por qué no también ponemos dinero en lo abierto? Y decidimos, pues, hacer una campaña de financiación que hemos ido haciendo durante todos estos 10 años y que, bueno, pues ayudamos de una manera proporcional a nuestros investigadores para que también puedan publicar en acceso abierto. Estamos cada año, pues, analizando a ver si podemos mejorar, si podemos llegar a más gente. Incluso alguna parte de este dinero lo destinamos a monografías. Ya hay diferentes iniciativas, depende de lo que quieras hacer, pues puedes ver diferentes modelos. Una parte yo creo que también es muy, muy importante, Ignasi, es la parte de formación, de que los investigadores conozcan el tema, de que se sensibilicen, de que estén, digamos, atentos, que, digamos, dediquen un poquito de tiempo a conocer toda la problemática y a sensibilizarse en este asunto. Y yo, creo que Lidón y Lidia nos están ayudando muchísimo en la escuela de doctorado. Ahí es donde hemos puesto el foco en los últimos años, desde que tenemos la formación transversal de la escuela de doctorado, en todos los años, en el curso que hacemos, incidir en estos aspectos, y desde este año también lo hemos intentado, lo hemos abierto a toda la comunidad investigadora. El curso sobre acceso abierto y gestores bibliográficos lo abriremos a toda la comunidad en enero. También es una invitación a participar y a que la gente conozca todas las herramientas que la biblioteca pone a su disposición para ayudar en esta dirección. Me has leído la mente porque iba a decirte lo de la formación del doctorado. Nosotros hacemos ya desde hace un par de años unas cápsulas formativas para intentar llegar a tantos doctorandos como sea posible, pero siempre digo lo mismo, también es importante a los directores, es decir, porque yo recuerdo hace muchos años jóvenes que vienen entusiasmados, se van, vamos a cambiar el mundo, pero llegan a su departamento y le dicen, cuidado, a ver, necesitamos 3 Q1s o necesitamos no sé qué. Y entonces a veces hay todas estas dudas. Yo creo que lo que tendremos que superar es este miedo de que se puede hacer. Tú lo puedes publicar en un Q1, luego podemos discutir si debería publicarse aquello o lo otro, pero tú puedes publicar donde quieras y en más del 90% de los casos ese artículo puede acabar en el repositorio.
y sin mucho esfuerzo. Y esto es el miedo que a veces hay, uy, que no sé, que el copyright, que tal, pero lo que me sorprende más es que el mismo investigador que te dice todo esto tiene todos sus artículos en el ResearchGate de forma ilegal, porque en muchos casos las versiones que hay en ResearchGate no son las que deberían estar en ResearchGate. Entonces, bueno, sí que es verdad que pocas veces el editor va a perseguirlo, persigue a ResearchGate, y hay algunos editores grandes que los han denunciado, pero tanto que nos preocupamos en nuestro repositorio, que deberíamos estar orgullosos porque es el repositorio no de la biblioteca, sino de la universidad, pues deberíamos hacer este pequeño esfuerzo de ponerlo antes en nuestro repositorio y no primero en el ResearchGate. De hecho, una de las preguntas que tenemos en el panel de preguntas es de un doctorando que dice, una pregunta de doctorando novato. ¿El hecho de subir una publicación, por ejemplo, un artículo a un repositorio, es compatible con publicarlo en una revista indexada? Bueno, es que volvemos a ver siempre, ¿eh? Primero publicas en la revista y luego esa copia de ese artículo lo publicas en el repositorio. Es decir, el repositorio no es una alternativa a publicar en una revista. Otra cosa sería los repositorios de preprints, que esto es otro tema, y que ya os he dicho antes que en la mayoría de revistas actualmente están permitiendo que los preprints se hagan públicos. Incluso el Sevier compró el Social Science Research Network, que era el repositorio de preprints de ciencias sociales, lo compró, porque veía que esto era un futuro y está fomentando que la gente publique en el SSRN. Lo único que luego ahora lo está cerrando, está poniendo más pegas, pero bueno, ya sabemos sobre el Sevier. Alfonso Barros pregunta, muchas gracias por la información. El ponente de ayer nos decía que los que debemos ser valientes y optar por vías más abiertas. Sin embargo, publicamos muchos, si no todos nuestros trabajos con investigadores en desarrollo, imagino que quieres decir doctorandos en formación. ¿Cómo podemos avanzar entonces? Yo creo que es incidir sobre la misma idea. Exacto. A ver, que esté en un repositorio una vez se ha publicado no hay ningún problema. Yo creo que además fomenta la visibilidad y fomenta que cada vez se vea más. Yo siempre lo digo, a ver, si los alemanes están negociando con el Sevier y no tienen acceso, pues qué mejor que ofrecerles nuestros artículos a través de los repositorios. No van a poder leer a través de las revistas. Bueno, sabemos que hay otras alternativas, pero hoy no toca hablar de estas alternativas. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, hay muchas herramientas hoy en día, la tecnología nos lo permite, de que rápidamente, entrando a un artículo, sabiendo el DOI de un artículo, sabes dónde está una copia de ese artículo de forma legal y se puede acceder. Por lo tanto, cuanto más artículos nuestros estén disponibles en estos repositorios, más fácil será que nos lean, porque yo creo que, aunque ayer ya discutíamos, ¿no?, que a veces solo estamos obsesionados en publicar, pero lo ideal es que además te lean y ya lo que es la bomba es que te citen. Pero bueno, deberíamos seguir con esa idea feliz de intentar que nos lean. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental utilizar estas herramientas como los repositorios. Otra cosa será después, pues esto, si podemos publicar en abierto o no, pero esto ya, pues ya sabemos que económicamente tiene sus problemas. Muy bien. Elvira Alexandre de Biblioteca. Buenas tardes, Elvira. Hola, Elvira. Te pregunta Ignasi que si nos puedes comentar algo sobre acceso abierto, COVID, estas cuestiones, ¿no?, que comentabas, yo creo que lo has comentado un poquito durante la charla, ¿no?, los repositorios de preprints y todas estas historias que... Bueno, yo creo que el gran efecto que ha habido es sobre todo este incremento bueno, hay esta gran carrera de ser los primeros, y entonces esto yo creo que ha incentivado mucho a la publicación de preprints en bioRxiv y en medRxiv, que serían los dos servidores de preprints de esas disciplinas. Bueno, sí, hay que valorarlo. Es decir, yo creo que esto de los preprints habrá que tomar aire y pensar qué hacemos, ¿no? Es decir, los físicos ya hay una gran historia, ya sabemos lo que es arXiv y qué significa, y bueno, pero claro, hay unas disciplinas nuevas y habrá que empezar a analizar cómo lo valoramos. Es importante publicar, es importante difundir, pero bueno, no se puede difundir todo ni valorar lo mismo que ha sido una cosa publicada u otra. Hay muchas iniciativas que hablan de, por ejemplo, incluso pensar que los repositorios institucionales puedan un día convertirse en nuestros servidores de preprints, es decir, ¿por qué no que todos los investigadores de
de la Jaume I publiquen todos los preprints en el repositorio de la Jaume I y después se monten unas capas, que se hagan revisiones, que se hagan evaluaciones. Bueno, hay mucha, no diremos ciencia ficción, pero muchas propuestas, proyectos de convertir los repositorios en otra cosa. Bueno, ya veremos. La COVID lo que nos ha mostrado es la necesidad, no solo en investigación, sino también en docencia, la necesidad de tener un ecosistema más abierto. Yo el otro día hablaba con otra gente, una charla parecida, pero más dedicada a temas de utilización de recursos educativos. Bueno, las condiciones que tenemos pues nos permiten ofrecer algunos recursos y otros no los podemos ofrecer. Y esta situación que vivimos hoy en día nos demuestra que si todo fuera un poquito más abierto, pues sería más fácil pues, dar clases, ofrecer contenidos, ofrecer artículos, todo. Entonces, yo por esto digo que es importante que nosotros mismos, cuando nos quejamos, es que no puedo dar este libro a mis alumnos o no puedo dar este artículo, bueno, piensa tú qué haces para que tus contenidos estén abiertos y otros profesores o otros investigadores puedan utilizar tus contenidos. Es decir, este pequeño granito de arena que tú puedes ofrecer, pues si todos vamos ofreciendo nuestro pequeño granito de arena, al final podemos tener un ecosistema más grande. Entonces, la COVID yo creo que lo que ha mostrado es esto, los datos, por ejemplo, la importancia de tener los datos tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. Pues bueno, yo creo que poco a poco iremos cambiando, es un cambio cultural, es un cambio que a nivel de una institución también es importante que debemos realizar. Cambios que a veces pues, nos producen vértigo, pero que bueno, que hay que irlos asimilando poco a poco. Ayer Emilio hablaba de todo el tema de la evaluación, necesitamos un cambio en la evaluación, pero también tiene que ser un cambio, yo lo decía, a ver, institucionalmente podemos hacer algún cambio, pero sin ir en contra pues esto de las carreras de los jóvenes investigadores, pero intentar buscando un equilibrio, intentar buscando un paralelismo de, sin perjudicar al investigador, pues que también podamos abrir un poco más. Estas iniciativas que decíamos antes de la Politécnica, yo lo he hablado, por ejemplo, con representantes de ANECA, no pasa nada porque tú puedes seguir analizando Q1, Q2, lo que tú quieras, y a la vez decir que eso debe estar en un repositorio. No estás cambiando dónde vas a publicar o dónde no vas a publicar, porque las grandes revistas, todas las grandes editoriales, permiten el autorchivo. Muy bien. Elvira te da las gracias. De nada, Elvira. Una pregunta... Las revistas pirata que llamaba ayer Emilio, las revistas depredadoras, ¿están haciendo mucho daño al acceso abierto? ¿Hacen realmente, hay algunas editoriales que rozan, ¿no? Que es difícil discernir de qué lado, por su política tan agresiva, ¿no? De buscar... ¿Cuál es tu opinión ahí? Sí, bueno, yo siempre digo que de depredadores hay en todos los ámbitos, ¿no? En lo abierto y en lo cerrado. Parece que solo veamos ahora que las abiertas son las depredadoras, pero digamos que hay algunas prácticas depredadoras en el sistema más tradicional. Sí que es verdad que yo creo que ha hecho más daño el mito que la realidad. Es decir, hablamos mucho de las revistas depredadoras, pero me gustaría ver también cuál es el nombre de publicaciones que hay en estas revistas depredadoras. Yo siempre digo lo mismo. Hay una página que se llama Think, Check and Submit, que lo que están diciendo es un poco piensa antes de publicar en algún sitio, verifica dónde quieres publicar y luego envíalo a publicar. Yo he tenido alguna charla o alguna petición de algún investigador que me dice, oye, mira, he recibido esto, me parece que no está mal, que me está pidiendo, pues yo qué sé, 1.000 euros para publicar, no está mal. Y siempre digo lo mismo, a ver, mira quién ha publicado en esa revista, analiza un poco si esta revista es la que tú quieres. Vamos a mirar el comité editorial, a ver si hay alguien de tu ámbito que dices, es que hay esta persona, a ver quién hay. Y a veces nos vamos a encontrar con sorpresas. Mira, hay un colega de la Universidad de Barcelona, entonces contactas con ese colega y dice, yo no tengo ni idea, no sé ni quiénes son. O sea, que incluso utilizan esos nombres de personas y los ponen allí a bulto. Por lo tanto, yo siempre mi consejo es ¿no? Piensa exactamente si es ese sitio donde quieres ir a publicar. Mira, verifica, pues mirando los artículos, si tienes colegas de tu ámbito que están publicando allí, mirando el comité científico, contactando con el comité científico, y al final, bueno, te puede parecer que es una depredadora, pero al final no es tan depredadora. Ha habido muchas discusiones, hay revistas que han entrado, que han salido, la lista famosa de Bill, que luego se cerró. Ahora hay una lista que curiosamente está cerrada y que tienes que pagar para acceder.
con lo cual esto yo también lo veo un poco depredador, pero bueno. O sea que, bueno, pero yo diría que también a la hora de publicar un artículo yo también me lo pensaba mucho, a ver dónde voy a publicarlo, ¿no? Completamente, completamente. Y nos puedes adelantar cómo piensas que irá el acuerdo transformativo con estas editoriales. ¿Avanzará? ¿No avanzará? ¿Tendremos novedades a principios del próximo año? ¿No tendremos novedades? A ver, yo creo que novedades habrá, porque yo creo que una cosa importante que deberíamos hacer, al menos yo apostaré por esto, es ser transparentes, es decir, como mínimo explicarlo, y si es un fracaso, explicaremos que es un fracaso. Es complicado, ya os lo digo, porque también yo creo que lo que se pide es un poco un máximo. Supongo que entre lo que pedimos, que es un máximo, y lo que nos están ofreciendo, podemos intentar buscar un punto intermedio que se parezca más a nuestro máximo que a lo que se está ofreciendo ahora. Os diría que hay algunas editoriales más predispuestas, más comprensivas. Bueno, ellos es su negocio, durante muchos años han ganado mucho dinero y no quieren dejar de ganar todo este mucho dinero que ganan, ¿no? Pero bueno, yo creo que también lo que deberíamos, y antes lo has comentado, que ayer ya se dijo, deberíamos ser un poco valientes. Y si hay que cancelar, se cancela. Es decir, bueno, ¿y por qué hemos de estar siempre tan sometidos a esta tiranía del editor? Yo creo que hay herramientas y de hecho también hemos hecho planes de contingencia para poder acceder a los artículos. Y hemos visto en otros países que no ha habido revoluciones, ni se han quemado universidades ni bibliotecas por estar cancelando determinadas suscripciones. Entonces, bueno, quizás deberíamos llegar a un punto donde decimos no queremos seguir este modelo. Todos hablamos que no nos gusta. Pues si al final un día no nos plantamos, seguiremos ligados al modelo y siendo totalmente dependientes. A mí me gustaría pues, que poder decir a final de año que con una editorial hemos llegado a algún tipo de acuerdo, porque también le pondría las pilas a las otras. Pensad que, por ejemplo, en Alemania el primer acuerdo fue con Wiley y el incremento de artículos publicados en las revistas de Wiley fue importante y las otras rápidamente reaccionaron, porque al final yo tengo dos revistas, una de Wiley y una de Springer, todas dos de Q1. Si Wiley me está diciendo que esto va a ser en acceso abierto y Springer me dice que esto es en acceso cerrado, oye, pues yo me voy a Wiley directamente. Si al final es un Q1 y más o menos son parecidas, y con la cantidad de revistas que hoy en día hay, podemos encontrarnos con esta situación. Entonces, también estratégicamente para alguna editorial le interesa ser la primera para incrementar un poco sus marcas y sus contenidos. Con lo cual, a mí me gustaría pues, llegar a un acuerdo con alguna y me gustaría también para la salud del país cancelar alguna. Y ver qué pasa y, bueno, y parecer que somos mayores. Lo han hecho todos los países. Debemos quizás ya hacerlo nosotros. No vamos a inventar la rueda, ya está inventada y en centros de mucho prestigio. Y bueno, por lo que comentabas de los planes de contingencia, nuevamente hoy hay un material gráfico que tenéis preparado en el CSUC, que justamente hoy hemos comentado también en la Comisión de Investigación, y que adaptaremos a nuestro repositorio, digamos, a la situación de la Jaume I para hacerlo llegar a los investigadores y que en caso de que estas cosas vayan sucediendo, ¿no? Que nos hagamos mayores, como está diciendo Ignasi, que yo creo que buena falta también nos hace, podamos tener acceso a la información. Yo creo que efectivamente es una fantástica idea y yo creo que la verdad es que no sé si está estimado realmente el coste estatal. Hay una cifra que nos diga lo que estamos pagando por leer, por las suscripciones y por publicar. ¿Hay una estimación? Hay una estimación, sí. De hecho, nosotros sabemos que estamos pagando. De hecho, deberíamos saberlo todos. Es decir, yo esto también digo que deberíamos ser mucho más transparentes. Yo siempre lo he pedido y no sé por qué. Pues bueno, hay estos acuerdos de confidencialidad, pero también hay esta necesidad de información pública. Yo creo que deberíamos pedir más a nuestras instituciones que publiquen. Yo no tengo ningún problema. Nosotros pagamos, por ejemplo, al Elsevier prácticamente 1,5 millones de euros al año. A nivel estatal, la licencia del Elsevier estamos hablando de unos 24 millones. Y esto se tiene que decir y se tiene que explicar, porque luego puedes analizar lo que publicamos y puedes hacer tus cuentas. Lo que se publica en acceso abierto, las APCs pagadas, es mucho más complicado, porque bueno,
hay en algunos países donde tienen cifras mucho más exactas porque los pagos son más centralizados. Nosotros, por lo que me consta de la mayoría de universidades españolas, pues bueno, se pagan a través de proyectos, el departamento, incluso algún profesor pues lo paga de su visa o de su bolsillo y luego intenta recuperarlo. Yo he visto de todo. Entonces, al no tener un buen seguimiento, no sabemos exactamente, se pueden hacer aproximaciones. Nosotros también en este observatorio del acceso abierto que hemos hecho, que empezamos con la Universidad Politécnica de Cataluña, pues hemos hecho alguna estimación a partir de los precios que hay, a lo que se ha pagado, la cantidad de dinero, la cantidad de publicaciones que hay en estas revistas. Hemos hecho algunas aproximaciones, pero nunca son exactas, porque no sabes exactamente pues, si había un descuento, yo soy socio de la sociedad tal y me han hecho este descuento. Es complicado. Pero tenemos unas magnitudes que son importantes. Estamos hablando de unos cuantos millones. Solo con estas 4, pues si no recuerdo mal, estamos hablando casi de 40 millones de euros entre todas las universidades. Que no son todas también, porque claro, estamos hablando igual de que son 50 o 60 universidades que tenemos esta... O sea, si luego sumamos pues, institutos de investigación, es decir, institutos que no son de las universidades, que van más de institutos de investigación, como es que os decía, por ejemplo, en Cataluña tenemos el CERCA, o en otros sitios tienen otros sistemas, pues esto va subiendo. Entonces, bueno, hay estimaciones, pero exacto cuesta. Vale, una pregunta que te hace llegar Carlos Granell, en la que introduce que aparte de lo que es la publicación en sí, pues bueno, pues los resultados de investigación también generan datos, códigos en el caso de Programaris Informatics, otros recursos que se generan si hay alguna política que incentive la práctica de publicar los recursos asociados a un artículo abierto. Sí, de hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro repositorio tenemos una colección de datos y los usuarios básicamente son aquellos investigadores que les piden que una vez cuando publiquen un artículo los datos también tienen que ser públicos. Entonces, hay cada vez más revistas que están pidiendo esto. Yo encuentro lo más normal del mundo, porque yo, por ejemplo, me acuerdo ya hace muchos años que alguien hizo una afirmación sobre las políticas de las revistas y dije, no me lo creo, no puedes decir esto. Y me dijo, sí, que lo he buscado y tal. Digo, ¿me puedes ofrecer los datos? Y cuando vi los datos, encontré unos errores. Y igual que cuando se aplicaron las políticas de austeridad, se vio que había un error en un Excel, pues yo creo que es fundamental que si quieres hacer una buena revisión hoy en día de un artículo, necesitas también acceso a los datos. Entonces, esto se está pidiendo cada vez más, lo de acceder a los datos, y las mismas revistas tienen políticas que obligan a publicar los datos. Entonces, los repositorios nos estamos ofreciendo también a depositar esos datos. Siempre digo lo mismo, yo no quiero un Excel que nadie pueda entender, sino que yo pido a mis investigadores que me expliquen un poco aquello. Yo ya os he dicho, yo soy físico, pero me leo una tabla de psicología y, bueno, yo quiero entender que la columna donde pone F1 me digan qué es ese F1. O si hay unos valores que es 0 y 1, por ejemplo, si me dicen si es hombre o mujer, pero ponen solo sexo 0, 1, digo, me explica qué es el 0 y qué es el 1, si no nadie sabrá qué. Entonces, también hay un trabajo de que a la hora de compartir los datos se compartan de una manera que puedan ser reutilizables. Y también hay políticas de la Comisión Europea, por ejemplo, está pidiendo que los datos de resultados de sus investigaciones sean lo más abiertos posible. Yo siempre digo, no hay que abrirlo todo, pero también sería muy interesante abrir todos los metadatos. Es decir, poder almacenar datos cerrados, porque tienen que estar cerrados, pero que se supiera que tienes esos datos. Y que la gente pudiera decir, oye, mira, ahí en ese grupo tiene esos datos que quizás con unos acuerdos de confidencialidad, con un acceso restringido, se podría construir más conocimiento a partir de aquello. Y de hecho, esto se hace, pero como no es tan público, cuesta más de saber y a veces se invierte en mismos estudios que, pues sabiendo que eso existe, no haría falta hacerlo. Con el software también ha habido alguna petición, sobre todo a la comisión, de decir, oye, si pedís datos, pedís publicación, ¿por qué no pedís software? Alguna respuesta que recibimos es, bueno, pero el software también se puede entender como datos y tal, y bueno, pues escribidlo, poned también software, código. Entonces, es una muy buena práctica y yo lo aconsejo, compartir cuantas más cosas mejor, porque al final cada vez se habla más, ¿no? Un artículo ya no es ese resultado final, es todo lo que rodea al artículo, el resultado final. Había un investigador alemán que hablaba del objeto de investigación, ya no decía, no es un artículo, es el resultado, que es los datos, la metodología,
el código, todo lo que hay relacionado. Todo debería estar lo más abierto posible. Yo creo que aquí volvemos, Carlos, a la parte de formación. Yo creo que nuevamente, hablando con Lidia, hablando con Lidón, hablando con Vicente, en el curso que hacemos en la Escuela de Doctorado, y como ya os decía antes, cualquier investigador o cualquier persona interesada se puede hacer. Justamente la primera reunión que tuvimos sobre el Observatorio de Investigación, el otro día hablábamos de la necesidad de formar también en este ámbito. Y yo creo que sí, que ahí hay espacio para recorrer, también para ayudar. En el fondo también el investigador tiene que encontrar una ayuda para que no sea una carga adicional a su tarea. Nosotros aprobamos también en julio de 2019 la política de gestión de datos. Y es muy diferente a la política de acceso abierto. Es decir, acceso abierto lo que apostamos es para que todo esté en abierto. La gestión de datos yo siempre lo defiendo como mejorar cómo gestionamos los datos en la universidad. Necesitamos mucha formación, necesitamos una infraestructura y necesitamos gente que ayude a los investigadores. Yo recuerdo una vez en Leiden haciendo formación a doctorandos en tema de gestión de datos, que nos volvíamos locos, porque decíamos, no podemos pedir a los investigadores que dediquen meses para que un dataset sea lo más fair, que es ahora lo que se lleva, lo más compartiblemente posible, etc. Tenemos que buscar un equilibrio. Pero bueno, si buscamos este equilibrio, en Holanda, por ejemplo, se está haciendo toda una red de data stewards, de gente con formación, básicamente con doctorado, que cada facultad tiene una persona que ayuda a los investigadores, a los grupos, a los centros, a que los datos cuando se compartan sean lo más reutilizables posible. Pero hay gente a esto dedicado, se han dedicado a hacer esto. Entonces, yo sí que invitaría a todas las instituciones, universidades, centros de investigación a plantearse una política de gestión de datos. Porque después, por ejemplo, la Comisión también y el Ministerio lo sugiere, nos está pidiendo los planes de gestión de datos. Y esto ayuda porque, de hecho, te planteas muchas preguntas a priori que si las planteas a priori es más fácil solucionarlas que cuando al final tienes unos datos que has cogido de allí, que ahora no sabes si los puedes publicar, si los puedes reutilizar. Que siempre digo lo mismo, cuando me vienen al final, digo, hombre, si hubieras venido hace un año, igual nos habríamos ahorrado todo este marrón que tenemos ahora sobre la mesa. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahora mismo ya tenemos vacía el panel. ¿Queréis alguna...? La verdad que yo creo, Ignasi, que la charla ha sido magnífica. Yo creo que la información que has transmitido, y yo creo que además el número de participantes, el hecho de que todo esto coincida, ¿no? Yo creo que con una visión institucional de que el tema del acceso abierto, datos en abierto, la Jaume I tiene que pegar un impulso en los próximos tiempos, nos va a resultar de mucha utilidad en la charla. Y después, bueno, yo creo que completamente pertinente también su conexión con la parte de la evaluación, porque, digamos, es el mecanismo transformativo, el acuerdo transformativo para el personal investigador más potente es la evaluación. Sin digamos, una reflexión paralela sobre la evaluación, es muy difícil llegar a implementar este tipo de... Sí, yo ayer lo decía, yo creo Emilio decía que para que esto funcione al final debemos cambiar un poco todo cómo estamos evaluando la investigación en general. Ir mucho más allá también de las publicaciones. Yo siempre digo lo mismo, hay una locura por publicar. Yo cada vez que viene alguien y me dice, quiero hacer una nueva revista, digo, ¿para qué? ¿Para qué ponemos otra nueva revista? Pero bueno, también es verdad que en algunas disciplinas que no era habitual difundir los resultados a través de revistas y de artículos, les estamos obligando a la gente de algunas disciplinas, no sé, pienso Bellas Artes, Humanidades, Ciencias Sociales, a que hagan lo mismo que estamos haciendo en otros sitios. Igual no es el camino que deberíamos escoger. Efectivamente. Bueno, también me ha impresionado muchísimo la gráfica que has puesto con los repositorios de preprints, porque efectivamente, allá por el 90 y tantos, cuando los físicos trabajábamos con el archive y hemos quedado reducidos a la mínima expresión, comparados con otros repositorios que en los últimos años. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia, es una buena práctica, y para nada es incompatible con poder después ir haciendo. Y yo creo que también es
es muy potente que la gente joven vaya conociendo esos repositorios en los diferentes ámbitos y se vaya extendiendo ese tipo de práctica. Sí, esa gráfica es de ayer, es decir, esta página, este enlace que os he puesto, es un portal donde van subiendo gráficas, no sé si mensualmente o cada trimestre, y la verdad es que el cambio es impresionante. Y solo de biomedicina, esos son preprints de biomedicina, es decir, si fuéramos a otras disciplinas el número, pero bueno, sí que es verdad que desde que surgió bioRxiv, pero luego, por ejemplo, aparece otro debate que tuve, yo recuerdo ya hace un tiempo con un vicerrector de mi universidad. Claro, el preprint te da un DOI, luego publicas y te da otro DOI. Y luego las citas, ¿no? Es que estaba preocupado porque decía, oye, es que me han citado el preprint y esto luego no me va a contar. Y, hombre, primero tienes que estar contento que ya te citan el preprint, es decir, que algo debes haber hecho bien. Y luego, pues bueno, pues ya intentaremos buscar la manera, y de hecho ya existe, ya se están haciendo herramientas para sumar citas, ¿no? Y mi artículo tiene como versión publicada tantas citas y como preprint ya tenía tantas otras, con lo cual, bueno, pues estas cosas que a veces son la gente un poco reacia a utilizarlo, pues bueno, que vean también que todo se puede solucionar. Bueno, pues yo creo que también son las 6:20, va siendo hora de dejar a Ignasi que disfrute de la Merced. Sí, bueno, este año es un poco así confinada y casi virtual. Ignasi. Pero bueno. Pues nada, un placer estar de nuevo aquí con todos vosotros en la Jaume I, y espero que la próxima pueda bajar aquí a Castelló y, bueno, y seguir colaborando con Vicent, Lidia, Lidón, Elvira, toda la gente de la biblioteca, que la verdad pues me encanta trabajar con ellos. Sí, molt bé. Crec que Lídia t'està enviant, Lidó, no Lídia, o les dos, no? Moltes gràcies per la xerrada i, sí. I això, compartim i arrepleguem les teves idees per a continuar treballant, que jo crec que és un plaer i un goig. Ramon, crec que enhorabona per la jornada, per l'organització de la jornada. Sense tu això, des de luego, des del vicerrectorat hauria sigut complicat, justament en aquest moment, perquè el temps fuig, n'hi ha molta microgestió vinculada al Covid i a tota la... I per això el teu recolzament i, diguem, la teva gestió ha sigut fonamental. Crec que és un tema més que pertinent, el que vam parlar ahir, el que hem parlat avui, i crec que els objectius s'han assolit. Gràcies, Jesús. Un plaer participar en l'organització i també dir que bueno, les dues intervencions han sigut gravades i que les compartirem públicament per a tota la gent de la universitat. Molt bé. Doncs moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Gràcies, Ignasi. Adéu, bona vesprada. Adéu.